Listo, bueno. Algo bajo, se escucha, pero bueno, vamos a tratar de ver si ya se sube un poco. Pues bueno, la técnica principalmente, lo que vamos a realizar, la técnica principalmente el día de hoy, la que vamos a describir y es la que vamos a comenzar a desarrollar próximamente ya, es esta la técnica de inyección supraperióstica. Lo que quisiéramos que quede estandarizado es una técnica que sí, que quede por favor en su conocimiento, que es una técnica que va a ser principalmente para piezas maxilares. En las piezas mandibulares no es donde vamos a trabajar con esta técnica y vamos ahorita a revisar por qué es la situación que no es indicada para piezas mandibulares, solamente piezas maxilares, ya que lo que es la cortical ósea es lo que nos va a permitir poder llevarla a cabo. Muy bajo. ¿Mm? ¿Se escucha bajo? Se escucha bajo, me están diciendo por aquí. A ver, ¿cuál es la razón? Aquí tenemos este audio alto, este volumen. ¿Ya? ¿Se escucha más? ¿Ya? Lo escuchamos bien ahí. ¿Escuchamos mejor ahí? ¿Sí? Ok, volvemos acá. Bueno, describiendo esta, en lo que es la parte maxilar, ¿sí? Es lo que vamos a realizar, que quede estandarizado. Tenemos la grandísima ventaja que con esta técnica vamos a poder trabajar lo que son piezas maxilares, desde lo que es incisivos centrales hasta terceros molares. ¿Para qué tipo de tratamiento, doctores? Para cualquier tipo de tratamiento, ya sea tratamientos desde una resina, una carie sencilla, hasta un tratamiento de endodoncia, extracción, una cirugía de un tercer molar, incluso es posible llevar a cabo con esta técnica para una pieza maxilar, siempre y cuando identifiquemos el número de raíces y el tipo de tratamiento y el tipo, ya que si es un tratamiento muy invasivo como una cirugía de un tercer molar, una extracción de un primer molar superior, pues probablemente vamos a tener que realizar nosotros adecuaciones. ¿Cuáles adecuaciones? Saber que tenemos piezas palatinas y probablemente la anatomía de esas mismas piezas nos conlleve a tener que hacer un refuerzo por la zona palatina, que posteriormente vamos a ver ese tipo de técnicas. ¿Ok? ¿Cómo es como vamos a nosotros a ir desarrollando la inyección supraperióstica para la técnica palatina? Bueno, principalmente hay que recordar que lo que vamos nosotros a anestesiar van a ser las ramas terminales de los plexos dentarios superiores. Tenemos tres plexos dentarios en la parte superior. El plexo alveolar posterior, superior, el cual nos brinda inervación a las piezas 8, 7 y raíces palatina y distal del 6. Tenemos el plexo alveolar medio, el cual nos brinda inervación a la raíz mesial del 6, al 5 y al 4. Y tenemos el plexo dentario anterior, el cual nos da inervación al 3, 2, 1. Entonces, esta técnica nos va a nosotros a brindar la posibilidad de anestesiar la rama terminal antes de que se inserta en el ápice de cada una de las piezas para cada uno de esos plexos. Pero sí se ve, me trabé yo, ahí se ve, checa bien. Ok, ya parece que el internet nos está jugando jugadas irregulares esta noche. En Culiacán estamos sufriendo de varias cosas y una de ellas es el internet también. Perfecto. Bueno, entonces decía, vamos a anestesiar las ramas terminales de los plexos alveolares, medio, anterior, posterior, exclusivamente. Entonces, si yo quiero trabajar la pieza número 5, anestesio sencillamente la pieza número 5 a nivel del ápice de la pieza, que es donde se inserta lo que es esa rama terminal, el plexo medio en este caso. ¿Qué áreas vamos a anestesiar? Vamos a anestesiar todas las ramas terminales, pulpa, raíz. Con esta técnica vamos a poder trabajar lo que es periósteo, vamos a poder trabajar lo que es encía, vamos a trabajar todo lo que es mucosa. Entonces, si yo quiero hacer desde un tratamiento periodontal, una limpieza profunda, una endodoncia, eliminar caries para obturar con una resina, amalgama, cualquier tratamiento, prótesis o cualquier tratamiento, repito, el maxilar, tenemos la gran nobleza que con esta técnica la podemos hacer. La verdad, por eso la gran relevancia
de poder escuchar, de poder comentarles específicamente e iniciar, arrancar esta serie de pláticas sobre las técnicas con esta misma. ¿Por qué? Porque la realidad es que vamos a trabajarlo de una manera intensiva, ¿sí? Déjenme checar, se buguea, me dicen por ahí, si se escucha bien. Déjenme ver cuál estamos conectados. Vamos a cambiar de red, vamos a ver si la red de repente, ¿no? Todo normal. Ok. ¿Qué contraindicaciones tendríamos con esta técnica? La principal contraindicación es de que como colocamos el anestésico en la zona específica, ¿sí? Vamos a colocar el anestésico en la zona específica de esa pieza, vamos a tener que cuidar nosotros de que no haya principalmente un proceso infeccioso. Recordemos que un proceso infeccioso en esas piezas dentales normalmente va a ser un absceso periapical que alrededor del ápice, ahorita vamos a ver más descriptivo esto, es donde se desarrolla la infección. Por consiguiente, si llega un paciente con nosotros y trae un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio directamente en el ápice, no vamos a poder, no va a ser indicada esa técnica. El protocolo para trabajar entonces para este tipo de pacientes, vamos a tenerlo realidad, es darle antibiótico-terapia, dar un tratamiento con medicamento a base de antibióticos, determinaremos qué antibiótico de acuerdo al estado de salud del paciente y de esa manera vamos a dar nosotros por los días necesarios, ya sean 5, 7, 8 de acuerdo al antibiótico que vayamos a trabajar y posterior a que la infección se ha disminuido o ha desaparecido gracias al antibiótico, procedemos a hacer el tratamiento que vayamos a hacer, ya sea un tratamiento endodóntico, ¿sí? Por una necrosis pulpar o ya sea la extracción necesaria para esa pieza y de esa manera podemos garantizar una anestesia adecuada para nuestro paciente. Recordemos, no lo vamos a hacer, es una contraindicación porque si nosotros infiltramos o anestesiamos en una pieza que tenga una infección propiamente, tenemos la desventaja de que el pH que se encuentra en esa zona va a impedir que haga un efecto adecuado a nuestro anestésico, número uno. Y número dos, si nosotros llegamos a romper algún vaso sanguíneo que esté alrededor de esa zona, corremos el riesgo nosotros de que provocar una bacteremia, que se vayan bacterias a torrente sanguíneo y poder nosotros convertirlo en una iatrogenia y tener consecuencias a largo o mediano plazo para nuestro paciente, lo cual pues no va a ser lo ideal. ¿Ok? Otra indicación es de que haya un hueso denso alrededor de esa parte que nosotros vamos a anestesiar. ¿En qué motivos? ¿En qué realmente, cuándo lo vamos a ver ahí? Si hemos escuchado cuando hay, por ejemplo, torus maxilares, torus mandibulares, normalmente vemos que es un agrandamiento de hueso y ojo, en este momento histórico que estamos viviendo, donde el estrés nos está llevando más allá de lo que nuestro cuerpo permite aceptar, de repente ese bruxismo y ese apretamiento que estamos llevando, nosotros desarrollamos inconscientemente, nos lleva a que haya el hueso crece, un crecimiento, un agrandamiento de hueso y por consiguiente se compacta el hueso como una medida de protección ante esas fuerzas excesivas que llevamos a cabo. Entonces, en ocasiones podemos llegar a ver un agrandamiento de hueso en la zona vestibular, en la parte maxilar, y tendremos que determinar si es posible llevar a cabo esa técnica o tener que hacer una variante para poder llevar a cabo un tratamiento ahí, que en su momento lo platicaremos. ¿Ok? Si tienen siempre alguna duda, estamos en el live y puedo estar leyendo aquí sus comentarios con todo gusto. La técnica tenemos una gran ventaja, que tenemos una posibilidad de éxito muy grande. Un 95% de las veces les aseguro que colocamos esta técnica e inclusive puedo garantizarles que desarrollándola bien podemos llegar a un 100% de efectividad de esta técnica normalmente. ¿Ok? Entonces nosotros podemos garantizar que sea muy efectiva porque gracias a la estructura del hueso, que es un hueso poroso y que tenemos esas posibilidades de colocarlo directamente al paralelo al ápice de las piezas, es altamente efectiva. Sin embargo, sí llega a haber situaciones por las cuales podemos cometer ciertos errores. Entonces, ese 5% normalmente, casi la mayoría de las veces, es por una mala manipulación de nuestra jeringa y a la hora de colocar el anestésico.
Es una inyección técnicamente sencilla, realmente por eso es normalmente la primera técnica con la que hablamos nosotros, es la primera técnica en la que nosotros podemos comentar e invitarles a que la hagan y que hagan esa práctica inicial, porque esta técnica, aunque temblemos, aunque nos genere un poco de miedo y aunque nos equivoquemos probablemente y no sea altamente efectiva para nuestro pieza dental, pero no corremos un gran riesgo que nosotros pues, llegamos a provocarle un problema a nuestros pacientes. La inserción de nuestra aguja es mínima, entonces eso nos ayuda también a dominar y que sea una técnica adecuada para poder iniciar nuestra vida odontológica, hablando específicamente de la anestesia dental. Por lo generalmente es casi atraumática, porque gracias a la tecnología del bisel de nuestras agujas actualmente, podemos garantizar de que lo que es la inserción de la aguja en la mucosa de nuestros pacientes va a ser algo totalmente imperceptible. Normalmente, ya por una tradición, utilizamos una anestesia tópica, podemos colocar una anestesia a la mucosa para no percibir lo que es nuestra inserción de la aguja. Sin embargo, es casi una garantía que gracias a que nuestras agujas hoy en día son totalmente el bisel atraumático, es imperceptible. Entonces, utilizar una anestesia tópica nos va a ayudar. En cierta medida sí, porque va a ser un buen placebo para que nuestros pacientes, si normalmente se lo han colocado, tengan la seguridad y confianza de que no van a sentir. Sin embargo, sí les quiero decir algo. ¿De qué depende que haya o no haya dolor al aplicar esta técnica? De nuestras manos, literalmente. ¿Cómo de nuestras manos? De colocar nuestro anestésico de forma lenta, que nuestro anestésico propiamente, nuestro cartucho, no se encuentre en una zona muy fría y que en un cartucho que no esté totalmente frío, porque si la temperatura de nuestro cartucho es más fría que lo que es la temperatura de nuestro cuerpo, o sea, más de 30 menos, perdón, de 35, de 30 grados y está frío aparte, nuestro cuerpo lo va a detectar como dolor. Número dos, la infiltración. Nosotros si hacemos una infiltración rápida del anestésico en la zona, recordemos que no es una zona vacía, es una zona donde hay tejido, donde hay músculo, donde hay diferentes estructuras, pero no es una zona que está vacía, entonces nosotros vamos a meter un anestésico, el cual va a hacer una distensión de esos tejidos y si nosotros lo insertamos de forma rápida, no lenta y gradual, el paciente lo va a detectar como dolor de igual manera. ¿Okay? Entonces, sí son de los principales factores. Si nosotros controlamos la temperatura de nuestros cartuchos y la velocidad de infiltración, casi es un hecho, podemos garantizar de que normalmente el paciente va a hacer algo imperceptible lo que es la infiltración nuestra. Y más en esta técnica, se los aseguro. ¿Qué inconvenientes en teoría tiene de que, bueno, al ser una técnica muy localizada, o sea, yo voy a trabajar la pieza número 5, un segundo premolar superior, y yo voy a anestesiar la pieza número 5 y solamente voy a trabajar esa? Entonces, el inconveniente es que si yo voy a trabajar por cuadrantes, por ejemplo, si yo voy a hacer una resina en la pieza 4, 5 y 6, esto conllevaría tener que hacer, por ejemplo, anestesia infiltrativa directamente para la pieza 4, otro piquete para la pieza 5 y otro piquete para la pieza 6. Sin embargo, próximamente estaremos conociendo formas en las que nosotros podemos trabajar a lo mejor dos piezas con un solo piquete, una sola inserción de nuestra aguja. Por ejemplo, si yo voy a trabajar la pieza 4 y 5, es mi plan trabajar primero y segundo premolar en una intención, yo voy a colocar mi anestésico con mi bisel hacia el hueso entre las raíces 4 y 5 y yo voy a saber que voy a colocar cuánto. Probablemente voy a colocar desde dos terceras partes o un cartucho completo para que el radio de acción de mi anestésico, ya que esté en esa zona, llegue y alcance a las dos ramas terminales, tanto la del 4 como la del 5. Ahora, la mucosa se va a difuminar perfectamente la zona anestésica. Entonces, vamos a lograr una anestesia pulpar en las piezas 4 y 5. Pero normalmente la anestesia en tejidos blandos va a ser perceptible para nuestros pacientes desde la zona del canino, desde el 3 hasta la zona del primer molar. Eso es casi un hecho. Entonces, si ustedes van a trabajar porque el tiempo se los permite, la pieza número 6, ¿qué es lo que seguiría? Que ustedes pueden colocar un punto de anestésico pasando los 5 u 8 minutos con otro cartucho
¿sí? Y infiltrar a la pieza número 6 y va a ser total o casi imperceptible aún menos, porque los tejidos blandos de la zona del 6 van a estar anestesiados. Lo que vamos a hacer es reforzar y colocar anestésico directamente para que se anestesie la zona de los ápices de las raíces mesial y distal y que se absorba hasta lo que es la raíz palatina del 6. Entonces, de esa manera, ese inconveniente que la teoría nos menciona, pues lo volvemos incluso un factor a nuestro favor, porque nos vamos a dar cuenta que sabiendo manejar la técnica puede ser para nosotros una ventaja. La aspiración positiva, el hacer aspiración y perforar un vaso sanguíneo, también si se fijan es muy poco frecuente lo que nos dice la teoría, la literatura. Pero puede llegar a ser posible. Pero es un 1% en teoría. De cada 100 personas que atendamos y que lo coloquemos esta técnica, muy probablemente, porque la bibliografía nos los remite de esa manera, una sea la que solamente podamos tener una aspiración positiva. ¿Ok? Entonces, por eso es otra de las razones por las cuales nosotros comenzamos esta técnica como una de las básicas cuando estamos desarrollando las competencias y habilidades en anestesia bucal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta técnica? Esta técnica la llevamos a cabo, podemos observar aquí la imagen, visualicemos y aquí es donde viene algo que tenemos que identificar perfectamente bien lo que es la anatomía de nuestras piezas dentales y no solamente la morfología oclusal, no, la anatomía de la pieza en conjunto con sus raíces. Identificar la probable longitud que tiene cada una de las piezas dentales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos, como observamos aquí, es tratar de que nuestra aguja llegue principalmente a lo que es el ápice paralelo al ápice de las piezas. Aquí estamos viendo cómo el bisel de esta aguja se encuentra aproximadamente paralelo a lo que es el ápice del primer premolar superior. Y el bisel debe dirigirse hacia el hueso, porque el anestésico, su salida es prioritariamente hacia donde se encuentre el bisel. Si el bisel se encuentra hacia el lado contrario, nosotros vamos a lograr una anestesia de mucosa y tejidos blandos excelente y probablemente tengamos una deficiente anestesia de lo que es la anestesia pulpar de nuestra pieza. ¿Qué pasa? Que cuando metamos la pieza de mano o hagamos una manipulación, puede ser que haya una ligera molestia o sensación de dolor para nuestros pacientes. La aguja que se nos recomienda, ¿sí? Es una aguja corta que puede ser calibre 27 o también calibre 30. ¿Sí? Pero normalmente la ideal sería una aguja corta que, recuerden, oscila entre los 21 y 25 milímetros máximo. Esa es la aguja que recomendaremos para esta técnica. ¿Sí? El punto de inyección, ¿dónde va a ser? En el pliegue mucobucal, fondo de saco le llamamos, por encima de la región apical. Ahorita vamos a describir perfectamente aquí en unas imágenes, lo vamos a hacer una infiltración de un maniquí que tenemos aquí en el simulador para que vean cómo sería la técnica de desarrollar. ¿Cuáles van a ser los puntos de referencia entonces? El pliegue mucobucal, la corona. ¿Por qué la corona? Porque vamos a identificar nosotros lo que es el eje longitudinal de su corona y la raíz dentaria, por supuesto. La orientación del bisel, repito, y así va a ser en esta y en cada una de todas las técnicas, siempre debe de ser dirigida hacia el hueso. ¿Qué es lo que buscamos que nuestro paciente sienta? ¿Ok? El paciente nos va a referir que va a tener una sensación de entumecimiento en el área inyectada, va a sentir gordo, va a sentir hinchado, va a sentir cosquillas, nos va a referir, nosotros lo vamos a preguntar, podemos palpar la mucosa de esa zona, ya sea con nuestro explorador o con nuestra parte posterior de nuestro espejo dental, tocar esa zona para verificar que lo que es la mucosa dental y lo que es la encía ya está perfectamente bien anestesiado. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es que la pieza esté bien anestesiada. Cuando nosotros introduzcamos nuestra pieza de mano o hagamos una manipulación específicamente, ya sea para una exodoncia con algún instrumento, pues ahí es donde realmente vamos a identificar si la técnica fue perfectamente bien hecha para la pieza dental. Entonces, por consiguiente, lo que buscamos es que haya una ausencia total del dolor durante cualquier procedimiento odontológico. Inclusive, desde el momento en que nosotros colocamos si va a ser un tratamiento de rehabilitación para operatoria, eliminación de caries, desde el momento en que nosotros colocamos la grapa para nuestro paciente y el paciente no percibe la sensación de dolor, casi estamos totalmente ya seguros que nuestro paciente está listo para poder ser anestesiado. ¿Ok?
Tenemos una alta seguridad, ya que, repetí hace rato, es el 1% de poder hacer una infiltración intravascular, es la ventaja, es una de las razones, repito, por la cual nuestra historia en anestesiar a nuestros pacientes, la anestesia dental comienza esta semana, comienza hoy con esta técnica para toda su vida. La inyección debe de ser lenta y debemos de realizar una aspiración, repito, al ser, por eso mismo, si se nos complica al principio la habilidad de aspirar a nosotros, es una por la razón por las cuales nosotros procedemos con esta técnica, ya que al ser una de las que menos podemos infiltrar en un vaso sanguíneo, podemos empezar y hacer nuestra práctica, iniciar nuestra práctica en nuestro mundo de la odontología con esta misma. ¿Okay? Realmente, y repito, quienes vayamos a dedicarnos a la odontología a atender piezas maxilares, normalmente esa técnica es la que vamos a utilizar día con día. ¿Cuál puede ser la razón por la que nosotros nos vayamos a equivocar, por la que nosotros vayamos a tener un fracaso con esta técnica? La principal es de que el extremo de nuestra aguja normalmente lo depositemos más abajo de lo adecuado, como vemos ahí. Observen cómo en ocasiones lo ponemos en la encía y vamos a colocar el bisel de nuestra aguja aproximadamente a la mitad de la corona. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos empezamos y nos da miedo introducir nuestra aguja lo necesario en la boca. Ahorita lo vamos a observar más en un simulador. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que anestesiamos, repito, en esa zona donde la imagen, por ejemplo, no lo representa. ¿Y qué va a pasar? De que vamos a anestesiar, repito, tejidos blandos, encía, mucosa, pero a la hora de que incluso coloquemos la grapa como el ligamento periodontal probablemente se inervado por lo que es la rama terminal del plexo, vamos a sentir dolor. Meto la pieza de mano, duele. Entonces yo ya voy a corregir. ¿Cómo voy a corregir? Eso vamos a empezar a hablar desde el día de hoy. Cuando hagamos un refuerzo para corregir una técnica que no fue bien desarrollada, vamos a tratar de recapitular y no volver a hacer lo mismo. Por favor, ojo, porque en ocasiones hemos visto de que colocan una técnica anestésica, fracasa, hay dolor, no fue efectiva, se les pide que coloquen otro anestésico, otro cartucho y vuelven a colocar otro cartucho con la misma dirección de la aguja, el mismo bisel hacia la misma zona y en el mismo punto de inserción. Lo que hicimos fue equivocarnos dos veces. La mucosa va a estar muy anestesiada, pero sigue habiendo dolor. Entonces vamos a recapitular, ver qué hicimos, corregir y hacerlo bien en una segunda ocasión. Otra de las causas que puede suceder es que lo colocamos nuestra aguja muy alejado al hueso. Ahorita eso lo vamos a ver. ¿Cuál es la razón? De que normalmente nuestra aguja, en vez de insertarla, lo que debe de ser cercano a hueso, abrimos nuestra aguja y nos vamos hacia lo que es el carrillo, lo que es toda la parte del cachete y anestesiamos, repito, la mucosa muy bien, pero alejamos nuestra aguja del hueso. Entonces, repito, es muy difícil de que nos equivoquemos e inclusive colocando las cantidades de hueso adecuadas, normalmente se van a dar cuenta de que es muy fácil de corregir. ¿Ok? Vamos a ver un poco aquí, en este cambio, vamos a ver un poco en esto. Esta es una tomografía y lo que le quiero explicar aquí, antes de entrar a lo que es el simulador, para poder explicar la técnica, vamos a ver aquí en diferentes estructuras. ¿Sí? Esto es una tomografía de un paciente real. Esto es como si estuviéramos manipulando en este momento un cráneo, pero ese es un paciente real y podemos ver las diferentes estructuras. Entonces, esto que vemos es muy importante porque hay que ver la longitud que tiene nuestro paciente en lo que vienen siendo las diferentes estructuras, los premolares, los molares, ver la longitud y la dirección de sus raíces. Veamos, por ejemplo, este canino. Es un canino que está demasiado largo y si nosotros metemos nuestra aguja en una menor proporción, nosotros podemos llegar a infiltrar hasta la mitad porque no queremos en apariencia lastimar, cosa que no va a suceder, lastimamos más colocando dos veces nuestro jeringa. Entonces, sí identificar en cada uno de nuestros pacientes la longitud. Por eso, en este momento sí les voy a aconsejar algo a todos quienes hacemos odontología, que en ocasiones llega un paciente y podemos nosotros indicar y solicitar una radiografía panorámica de inicio. Aquí estamos viendo una tomografía, pero podemos solicitar una radiografía panorámica, porque en esa radiografía panorámica por lo menos vamos a poder ver la longitud de nuestras piezas dentales en las raíces
y poder de esa manera determinar hacia dónde vamos a colocar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, les platicaba al principio y aquí vamos a identificar algo muy importante gracias a lo que es un estudio como ese, como lo es la tomografía. Comentábamos de que los puntos locales o la técnica infiltrativa o supraperiósica la hacemos principalmente en lo que es maxilar, ¿ok? ¿Por qué comentábamos eso de que la hacemos principalmente en lo que es maxilar? Porque el hueso maxilar es más esponjoso, más poroso, mientras que la cortical mandibular es un hueso muy compacto, ¿ok? Vamos a identificar algo en este momento. En esta sesión solamente vamos a platicar sobre esto. Gracias a lo que tenemos en la tomografía, podemos identificar diferentes valores, longitudes y diferentes datos. En este caso, vamos a medir lo que es la densidad ósea a través de un dato que es medir el valor de densidad, que son las unidades Housing. Las unidades Housing es una unidad en la cual a nosotros nos permite poder identificar, ¿sí?, qué tan denso es un hueso. Entonces, en este momento vamos a observar aquí algo. Vamos a medir la densidad de lo que es el hueso maxilar. Y quisiera decirles, por ejemplo, aquí hay una parte que hay aire. Vean si yo selecciono esa zona y tiene menos 775 en unidad Housing. ¿Ok? Mientras que podemos nosotros identificar que el hueso maxilar, aquí lo vamos a identificar, tiene una unidad de 284. Vamos a ver aquí en las estructuras que parece que trae una resina, una restauración, y hay de 2058. ¿Ok? Quiere decir que mientras más alto es ese valor, ¿sí?, mientras más alto es ese valor, entonces el hueso o lo que es una tomografía detecta que hay más compacto una estructura. Ok. Quiero que vean eso. Maxilar ya vimos que es 284 el nivel de lo que es el maxilar, mientras que lo que son unas restauraciones dentales, 2000. En la cortical maxilar podemos observar aquí que tenemos una cortical de 168. ¿Ok? Si se dan cuenta, tiene una poca densidad. Tiene una poca densidad. Si vemos nosotros ahora, nos vamos a la mandíbula, vean la cortical mandibular, cuál es la medida de unidades Housing. Yo le doy clic, 1173 es la medida de unidad Housing en mandíbula. Es cierto que en el medio del hueso mandibular, si yo doy clic, tenemos 92 y 101. Adentro del hueso no es problema. La parte ese es un corte sagital del hueso. ¿Ok? Y si nosotros vemos el hueso en un corte sagital, en la parte interna del hueso mandibular tenemos que tiene 62, muy parecido a lo que es una zona en el maxilar. ¿Sí? Pero la cortical, la parte externa, lo que recubre y protege nuestra mandíbula, tenemos 1325 de unidades Housing. ¿Qué es esto? Que la cortical mandibular es lo que no nos permite a nosotros que el hueso se absorba, por lo tanto, por eso no podemos colocar puntos locales en mandíbula, solamente colocamos puntos locales en maxilar. Cortical maxilar muy cercana al ápice de este premolar, tenemos 620 de unidad Housing contra los 1300 de la cortical mandibular. ¿Ok? Y si vemos aquí más cercano incluso a lo que es en esta parte del ápice, 291. Entonces, doctores, esa es la razón, porque después van a seguir creciendo como odontólogos y todos, incluso dentro de la odontología, de repente nos surge eso. ¿Por qué no puedo poner un punto local en mandíbula? Al final es hueso, y si yo agarro una mandíbula y la corto por la mitad, es cierto, hay un trabeculado en la parte interna, pero lo que es la cortical que lo recubre, estamos viendo aquí que viene siendo casi tan duro, incluso el esmalte dental, que aquí lo podemos ver nosotros, tiene 900 en lo que es el esmalte dental, entonces es casi tan duro o más aún a veces que el esmalte dental. Entonces, esta es una explicación científica de por qué solamente tenemos puntos locales o técnica infiltrativa en la zona maxilar. Para la zona mandibular, en un futuro vamos a ver técnicas y cuáles van a ser las únicas que nos van a ayudar para poder realizar estas técnicas. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual, y literalmente lo estamos viendo en paciente real, en una tomografía de un paciente que sí es real. No estamos viéndolo
en una imagen o en una animación digital armada. No, es un paciente real el cual podemos ver las diferentes estructuras. ¿Sí? Aquí vemos incluso lo que se observa y que ven en la parte mandibular es el nervio dentario, el nervio alveolar inferior, literal, con su salida en el nervio mentoniano, que en un futuro nos va a ayudar a esto mismo para identificar las técnicas mandibulares. Pero en este caso, concluyo en que esta es la razón por la cual solamente tenemos puntos locales o técnica infiltrativa en la zona maxilar y no en la zona mandibular. ¿Okay? Vamos ahora a identificar un poco sobre lo que estábamos hablando ahorita. Vamos a pasar aquí, un segundo. Vamos ahora a pasar a cómo vamos a realizar esta técnica. Ok, vamos a cerrar tantito esto. A ver. Vamos a pasar al área de simulación. Ok, jóvenes, me levanto de aquí y pasamos al área de simulación. Aquí tenemos nuestro simulador. Este es un simulador de anestesia que en este momento, no vamos a utilizarlo tal cual todas las virtudes del simulador de anestesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este simulador de anestesia tiene una ventaja. Tenemos esto casi aplica como si fuera una gamificación, diríamoslo así. ¿Por qué? Porque el simulador de anestesia tiene un detalle de que nosotros cuando insertamos la aguja en alguna de las técnicas hace un sonido y ese sonido pues a nosotros nos indica de que estamos en teoría en la zona adecuada para poder anestesiar a nuestro paciente. Sin embargo, las técnicas que este simulador trae normalmente pues son las técnicas mentoniana, trae técnica mandibular, alveolar inferior, nasopalatina, palatina posterior, pero en este caso lo que son puntos locales no los trae. Pero vamos a tratar de ayudarles aquí para identificar. Hay algo que estos simuladores, en un momento, ojalá tengamos la oportunidad de manejarlos, se manejan sin cartucho de anestesia, ya que si infiltramos un líquido, dañaríamos lo que es el sistema de cómo funciona dicho simulador. Esta es la parte del simulador, que es la cual a nosotros va a hacer algo de sonido cuando infiltramos, cuando inyectamos, mejor dicho. Vamos a tratar que suene ahorita para ver si podemos hacer que suene en una de las técnicas. En este caso, lo que es la técnica palatina no es la que vamos a trabajar ahorita, pero para ver si podemos hacer que tenga el sonido y que vean cómo funciona. La aguja que estamos trabajando aquí es una aguja larga. Así es como funciona. Me retiro y es algo como el jueguito de operando. Me retiro, llego al punto y en teoría yo ahí ya estoy en la zona adecuada. Ok, me retiro. Vamos entonces ahora. Aquí sí tengo una aguja larga, pero con la intención de que ustedes puedan observar todo el trayecto de la misma. Ok, entonces vamos a ir a esta parte de aquí. Recuerden, ahora sí, tenemos nuestra aguja. ¿Sí? Tenemos nuestra aguja aquí. Vemos y ubicamos nuestro bisel. Tenemos aquí ubicado el bisel perfectamente. ¿Sí? Ya que tenemos ubicado nuestro bisel, entonces el bisel va a ir en esta posición. Está aquí. El bisel va a ir hacia el hueso, porque el hueso está en toda esta zona. ¿Sí? Por favor, identifiquemos ese pequeño punto. El hueso va a estar hacia esa zona. Vamos a acomodar esto un poco. Ya. El hueso está aquí. Acá está el labio. Yo normalmente con mi espejo puedo retraer el labio. Y esto que está aquí adentro, este es el pliegue mucobucal o fondo de saco. Este que está aquí adentro, ese es el pliegue mucobucal o fondo de saco, al que le llamamos. Viene la encía de la pieza, está el labio y la unión del labio con eso es el pliegue mucobucal. Esa zona que observamos ahí. Ese sería lo que es el pliegue mucobucal. Entonces ahora,
¿Cómo procedemos a hacer la inserción de nuestra aguja? Vamos a hacer este acomodo aquí. Ok. Levantamos el labio. Tengo el pliegue mucobucal ahí. El bisel lo voy a colocar, aquí está. Si yo entro en esta posición, el anestésico sale hacia afuera y voy a anestesiar el labio, pero no la pieza dental. Ahora, ¿qué sigue? Tengo ya mi bisel bien, tengo mi canino en este caso que voy a anestesiar, veo el eje longitudinal del canino. Yo no he visto la raíz, ahorita la vamos a sacar para que la vean, pero yo voy a agarrar aquí y voy a meterme totalmente conforme es el eje longitudinal del canino. Si yo entro aquí, pero estoy entrando en fondo de saco del canino, ¿estamos de acuerdo? Aquí entro en fondo de saco del canino, pero en esta dirección yo voy a irme hacia la pieza de la parte de atrás. Si yo entrar hacia adelante, pese que estoy entrando directamente donde está el canino, entonces tengo que tomar en cuenta lo que es la corona de la pieza dental, continúo la corona, entro en fondo de saco, voy a hacer una pequeña inclinación, me voy a ir para acá, esto para que observen esa pequeña inclinación. Si yo estoy en esta zona, tengo que seguir lo que es la anatomía del hueso, porque si yo voy aquí hacia afuera, me voy a alejar del hueso, y es lo que decíamos, me alejo del hueso, anestesio mucosa, pero no voy a anestesiar lo que es la pieza dental, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo entraría? Aquí vamos a poder observar más en esto. Tengo mi bisel, ahí está, tengo el bisel, lo coloco y voy a entrar paralelo al pliegue mucobucal y al pliegue de mi pieza. Ahí estaría yo listo, aspiro e infiltro. ¿Cuánto voy a entrar? Normalmente voy a entrar tratando de llegar a lo que es el ápice de la pieza dental. ¿Ok? Entonces, yo aquí ahora lo voy a hacer de frente. Yo estoy aquí, tengo mi bisel, bisel hacia el hueso, eje longitudinal de mi pieza, me preparo, ¿sí? Yo voy a entrar, entro, aspiro e infiltro. Y estoy en el pliegue mucobucal al eje longitudinal. Ahora, doctores, voy a empezar a infiltrar lentamente, como hemos platicado. La infiltración lenta, en todo momento tengo que empezar aquí y termino aquí. ¿Qué es esto? La posición inicial. ¿Sí? La posición inicial. Si yo determiné que lo que es el conector de mi aguja va a estar a nivel del cuello de ese premolar, en todo momento va a estar así. Porque uno de los problemas es que yo entro, aspiro y comienzo a infiltrar lentamente. Y a veces cometo el error, uno, de meterla más y cuando termino de infiltrar, terminé así, error, o empezar aquí y al final de la técnica terminé el cartucho y terminé aquí así. Entonces, ¿cuál va a ser el detalle y el error? De que yo voy a estar infiltrando aquí y cuando termine de infiltrar probablemente la mucosa, repito, se infiltró bastante bien, pero mi pieza dental no. ¿Ok? Ahora, vamos a observar aquí algo. Voy a quitar aprovechando en mi simulador canino. Entonces, ¿qué es esto? Yo entro por aquí y yo lo que estoy buscando literal es tratar de llegar a esta zona. Cuando yo meto mi aguja, yo trato de llegar a esta zona. Entonces puedo llegar aquí o ligeramente más arriba, pero no hasta acá tampoco. Llegar aquí o ligeramente a esta zona. Error que sería llegar aquí. Llego a la mitad, paralelamente a que por fuera, llego a la mitad, entonces mi anestesia va a llegar a la mucosa, pero no va a llegar a lo que es el ápice. Trato de llegar en esta zona y aquí. La otro error, entro y meter mi aguja en esta dirección. ¿Qué va a pasar? Voy a anestesiar lo que es el premolar, pero el premolar no voy a trabajar. Cuando yo toque a mi paciente la mucosa, el paciente va a sentir que sí está anestesiado, pero realmente no me interesa a mí saber eso. ¿Por qué? Porque la mucosa se va a anestesiar fácilmente y repito, cuando yo coloco aquí, se va a anestesiar la mucosa de toda esta zona. Entonces, lo que yo busco es bisel hacia el hueso, introducir y llegar a este nivel. Eso es lo importante.
colocamos. Entonces ya habiendo visto, llego, entro, estoy a ese nivel, aspiro e infiltro lentamente y en todo momento en esa zona. ¿Qué puede suceder en ocasiones? Que van a estar temblando, es una realidad. Van a estar así varios de ustedes, más la primera vez que anestesia uno en la vida de la odontología, normalmente uno va así y quieres empezar a anestesiar ahí y terminas en otra posición, pero bueno. Traten de buscar siempre, por favor, doctores, un buen punto de apoyo. ¿Sí? Si yo observar ahí, yo trato de buscar y apoyarme en el mentón de mi paciente, ¿sí? En el mentón, y yo entro para tratar de moverme lo menos posible. Siempre un punto de apoyo va a ser fundamental, ¿sí? A la hora que yo voy a colocar mi anestésico. Esa es una de las razones por las cuales se le solicitó ese tipo de jeringa, porque ese nos va a ayudar a que no se nos caiga. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio con el otro tipo de jeringa, la cual no trae todos los aros de sujeción, pero entonces a lo mejor vamos a tener que agarrarla de una forma distinta. Les voy a comentar cómo. Tenemos nuestra jeringa, la cual no tiene los aros, o sea, ok, voy a colocarle una aguja, de igual forma para trabajar ahí. La única diferencia que voy a tener es que la voy a tener que sujetar de una forma distinta. Yo tengo mi jeringa y aquí voy a tener que sujetarla con estos dos dedos para poder hacer movimientos de aspiración, de succión. Y entonces igual, aquí voy a tener que el único dedo que me va a quedar para poder tener un punto de apoyo, en este caso probablemente va a ser mi dedo índice, mi dedo meñique, ya que todos mis otros dedos los tengo ocupados deteniendo toda mi jeringa. ¿Ok? Esa es la razón por la que se le solicitó del otro tipo. Sin embargo, no es imposible trabajar con estas. Que es, busco un punto de apoyo, igual, agarro, introduzco para mi premolar, aspiro e infiltro. Error en este tipo de técnica, el bisel está hacia el lado contrario. La técnica como debió haber sido, yo agarro. Ahora, a veces quieren acomodar su mano. Doctores, hay algo muy sencillo y les voy a repetir, voy a enseñar algo. En ocasiones tienen esto así y le digo, gira el bisel y hacen esto. No, si el bisel lo tienes ahí ya colocado y tú ya tienes ubicado bien aquí un punto de apoyo, tú lo único es gira tu jeringa, vean, gírala y que la jeringa se acomode a ti, tú no a la jeringa. Ahí el bisel está hacia el otro lado y mi mano está en el mismo punto de apoyo. Entonces yo ya tengo mi punto de apoyo, premolar, agarro, eje longitudinal, pliegue mucobucal e introduzco. Recuerden, pliegue mucobucal. Pliegue mucobucal es el fondo de saco y lo más paralelo a lo que es esa pieza. Introduzco y listo. Si voy a trabajar molar, vamos a pedirle a nuestro paciente que quiera un poquito la cabeza. ¿Ok? Si voy a trabajar primer molar, ya hay que recordar que tiene dos raíces, raíz mesial, raíz distal. ¿Dónde va a ser lo indicado? En el eje longitudinal de la parte medial de la pieza. ¿Sí? Tengo aquí bisel, tengo mi bisel, lo pongo hacia el hueso, lo agarro en la parte media de la corona, paralelo a lo que es el hueso, introduzco en medio de las dos raíces, aspiro e infiltro. Y en esta técnica estoy logrando anestesiar lo que son las ramas terminales del plexo alveolar medio y ramas terminales del plexo alveolar posterior, en sus raíces distal, en sus raíces mesial y palatina. ¿Ok? Y de esa manera puedo llevar a cabo, en este caso, la técnica anestésica. ¿Qué estamos haciendo? Normalmente una técnica infiltrativa para nuestro paciente en zona maxilar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Normalmente en la primera práctica, ¿qué solicitamos? Anestesiar un primer premolar superior. ¿Ok? Y en conclusión, esa es la técnica que vamos a desarrollar, es la técnica que vamos a hacer, la cual, pues como lo vimos, es la técnica infiltrativa o técnica supraperióstica. Espero que podamos llevarla a cabo de una forma adecuada. Siempre si hay dudas o preguntas sobre la misma,
son bienvenidas, no hay ningún inconveniente en poder aclararlas y pues bueno, cualquier detalle, esto quedará por aquí grabado para que puedan revisarlo, analizarlo. Es una técnica realmente sencilla, pero a pesar de ser sencilla, les quiero comentar, es demasiado útil. Demasiado, demasiado útil. Les puedo garantizar que dominando esta técnica, para cualquier pieza, tratamiento maxilar, la vida como odontólogos ya está hecha. Hay otras técnicas que poco a poco se van a fortalecer, pero repito, para la técnica maxilar, dominando la técnica supraperióstica o infiltrativa, que es la más noble y más sencilla, vamos a poder hacer muchísimo en nuestro quehacer diario. Y pues bueno, con eso me despido. Va a quedar por ahí grabada la sesión esta para que puedan revisarlo y poder mejorar sus conocimientos en la cuestión de conocimientos y competencias para poder solucionarlas el día que vamos a colocar en un momento dado la técnica en paciente. Muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes y que pasen una muy buena noche.